¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, día lunes 30 de agosto y estamos iniciando esta revisión. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana. Harto ánimo para comenzar esta nueva semana. Nosotros los acompañamos con las noticias de la economía, de los negocios, de los mercados también. A partir de ahora comenzamos con nuestro resumen de noticias para ir viendo ya los temas que estaremos revisando en esta edición. Y partimos con una que va a marcar seguramente los próximos días y en realidad es una muestra también, una señal de la preocupación que genera un escenario de sequía mucho más permanente en nuestro país. Hablamos de la decisión del gobierno de decretar emergencia agrícola también para la región metropolitana. Ya lo había hecho la semana pasada para las regiones de Valparaíso, de O'Higgins, del Maule, y ahora se suma entonces la región metropolitana junto con la de Coquimbo. Entonces serán las 5 que en total van a componer esta emergencia agrícola en una señal, una muestra del momento que está viviendo este sector desde el punto de vista de la falta de los recursos hídricos. En un año particularmente seco, una década de sequía en nuestro país que se ve reflejada en estas medidas. La semana pasada la Sociedad Nacional de Agricultura había manifestado precisamente su preocupación por la marginación de la región metropolitana. Pues bien, eso se corrige. Ya veremos cuál es el análisis que ha hecho el presidente Piñera y también el gobernador regional Claudio Orrego sobre esta materia. Por otra parte, estamos revisando también atentos en esta semana algunos de los hechos que van a marcar la agenda noticiosa, sobre todo desde el punto de vista político. El cuarto retiro se analiza en la Comisión de Constitución este miércoles 1 de septiembre y va a ser el primer paso ya concreto, más allá de la discusión, porque se vota en la Comisión de Constitución este proyecto, que sabemos genera una división política bastante mayor que en los retiros previos. De hecho, distintos sectores desde el oficialismo han marcado su rechazo a esta iniciativa. En la Cámara Alta pareciera tener menos respaldo. Sin embargo, en la comisión se van a ver algunas de las señales políticas también sobre esta idea que busca generar un cuarto retiro desde los fondos previsionales. En el gobierno se han opuesto a esta iniciativa y la contraponen además con la ayuda del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que se extiende hasta fines de este año. Vamos a revisar en una nota cuál es el escenario político para una discusión clave durante esta semana. Y justamente el miércoles 1 de septiembre, cuando se vote este proyecto, más temprano el Banco Central va a entregar su informe de política monetaria, el IPOM, que recordemos es una suerte de carta de navegación que traza el Banco Central respecto a lo que viene para la economía chilena este año. En el mercado ya apuestan por un alza en las proyecciones de crecimiento para el 2021 en un rango algo superior, con una alza también de la inflación proyectada para este año. Y esos pueden ser elementos bien importantes desde el punto de vista de la discusión. Recordemos que Mario Marcel, el presidente del Banco Central, ya ha advertido que un cuarto retiro podría ser sumamente perjudicial para la economía chilena. Mientras tanto, en las proyecciones de otros actores como la CPC, también hay mejores perspectivas para este año. Vamos a estar revisando en detalles lo que viene en este debate esta semana. Y mientras se esperan proyecciones de crecimiento mejores para este año, el optimismo a nivel empresarial también está subiendo y alcanza de hecho niveles récords, los más altos en 10 años, según publica hoy día el diario El Mercurio en este índice mensual de confianza empresarial, el IMSE, que se elabora mensualmente. 50 puntos es el punto que marca la frontera entre el sentimiento más pesimista y las proyecciones más optimistas en el sector. Pues bien, ha marcado 60,35 puntos en agosto, este indicador de la mano de mejores proyecciones en la economía chilena y también de mucha más liquidez en algunos sectores. Están viendo el efecto de esto. Por ejemplo, en el comercio, que ha tenido crecimientos récords. Ya vamos a ver más detalles también en instantes acá en Agenda Económica. Por último, nuestro resumen siempre lo cerramos revisando los detalles del mercado, cómo han partido las operaciones durante esta jornada a nivel mundial, es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica, con crecimiento en Europa, donde sube 0,18% el índice paneuropeo, el Eurostock. En Francia está subiendo también en la misma línea, 0,18%, muy parecido al DAX alemán, 0,17%, después de una semana, la anterior, que fue bastante positiva para los mercados a nivel global, con alzas, por ejemplo, de más de 2% en Brasil, de cerca de 1% en el Dow Jones, en el Londres también, que hoy día está sin operaciones. El Nikkei sigue con su racha alcista, 0,54% de ganancia hasta ahora, después de más de 2 puntos de ganancia la semana pasada. Recordemos que el viernes en la reunión de Jackson Hole hubo algunas señales, pero más bien tímidas, que marcaron
finalmente el cierre de una semana de especulaciones respecto a lo que iba a enviar como señales al mercado la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuándo va a retirar los estímulos? Es básicamente la pregunta que hacen los mercados. Fue un mensaje más bien cauto sobre esa materia y eso ha determinado entonces el inicio de las transacciones en esta jornada todavía en terreno positivo. El dólar la semana pasada cerró en 784 pesos acá en el mercado local, incidido principalmente por lo que ocurría en esa reunión de Jackson Hole. Mientras tanto, el IPSA cerró la semana también en terreno positivo con ganancias en los últimos 30 días, acumula un alza de más de 6% la Bolsa de Santiago. Bien, 8:07. Partamos revisando entonces el detalle de las informaciones de este día con este anuncio que ha hecho el presidente Sebastián Piñera de la emergencia agrícola. El presidente presentó un plan más amplio y este era uno de los puntos. Un plan contra la sequía es lo que ha anunciado el mandatario para enfrentar entonces este momento, este contexto de muchísima preocupación respecto al acceso a agua, sobre todo en el sector agrícola, que sabemos es el de mayor uso, el más intensivo en el uso de agua a nivel nacional. Ahí vemos en la imagen a la ministra Undurraga, al intendente, o al exintendente más bien, el delegado presidencial Felipe Guevara, también al ministro de Obras Públicas, porque se entiende que hay un esfuerzo de distintos sectores para poder avanzar en este proyecto que lo que busca es generar las condiciones y la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al agua, no solo en sectores productivos, sino fundamentalmente para el consumo humano. La estrategia contra la escasez hídrica contempla medidas como el uso eficiente de agua en las ciudades y también el impulso de ciertos proyectos de desalación, que aparece como un asunto fundamental para poder generar abastecimiento, sobre todo en sectores cercanos a la costa, donde hay más problemas de acceso al agua. Se creó además un fondo de emergencia para enfrentar la sequía, 100.000 millones de pesos que serán destinados en parte a los pequeños agricultores. Ya el hecho de decretar emergencia agrícola significaba disponer de cerca de 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de pesos en recursos. El presidente Sebastián Piñera en su mensaje señalaba que ya se ha decretado emergencia hídrica en más de 100 comunas en el país. Escuchemos al mandatario refiriéndose a este tema ya. Vamos a declarar también emergencia agrícola en la región metropolitana. Finalmente, para financiar todas estas medidas que nos permitirán enfrentar mejor esta sequía y esta escasez hídrica, hemos creado un fondo de emergencia para la sequía, que significa 100.000 millones de pesos adicionales, que se van a destinar a complementar los recursos para poder ayudar más y mejor a los pequeños agricultores, para tecnificar el riego, para construir tranques y obras de riego, para fomentar la transformación productiva y también fondos concursables para el agua potable rural y un fondo para investigaciones científicas en materia de sequía. O sea, hay agua en Santiago para los chanchos, hay agua para los árboles, pero no hay agua para las personas. Y eso tiene que cambiar, y ahí tenemos que hacer un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para hacer APRs en toda la región. Pero insisto, lo más importante es asumir que esta sequía de hoy día y de los últimos años es parte de un fenómeno más global que es el cambio climático. La región metropolitana tiene que decretar medidas radicales, entre ellas también la protección de los glaciares. O sea, la fuente del agua para la región metropolitana viene del 70% del río Maipo. Lo que pase en el cauce del río Maipo le afecta a toda la región y por eso hay que protegerlo de manera mucho más radical. Bueno, y ojo que pueden venir anuncios en el día de hoy también en relación a esta materia a nivel regional de lo que puede hacer en la gobernación regional. Habrá que estar atentos también a eso. Esto evidentemente que genera un impacto importante en el sector agrícola que ha sufrido muchísimo en la última década por la falta de agua. Escuchemos a la ministra de Agricultura, quien se refería precisamente a los efectos que está teniendo en el sector desde el punto de vista sobre todo productivo para el sector agrícola. Hoy día contamos con un fondo para la emergencia para este año y este fondo se va a distribuir a nivel regional en cada uno de los rubros, en cada una de las fechas. Para los agricultores pequeños y medianos que acostumbran a estas situaciones, se pueden acercar a las oficinas de INDAP regional, a sus oficinas de sus comunas, a través de los municipios, y ahí vamos a desplegar las ayudas que, como te digo, van a depender de cada uno de los rubros. 8:11 minutos. Vamos a otro tema porque esta semana, como les contábamos, se vive la primera votación importante respecto a un cuarto retiro de los fondos previsionales. El apoyo no está tan claro como en otras ocasiones, fundamentalmente por la extensión del IFE, por la creación del ingreso familiar asociado
a la contratación de nuevos trabajadores y eso ha ido generando menos apoyo probablemente. Incluso algunos parlamentarios oficialistas ya han manifestado explícitamente su rechazo a esta iniciativa, en línea también con su candidato presidencial, Sebastián Sichel. En el gobierno presionan también para rechazar la discusión que comienza en la Comisión de Constitución esta semana. Los invito a que veamos detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. Que son recursos de la gente, que las ayudas estatales no han sido suficientes y que es momento de llegar a quienes más lo necesitan. Son algunos de los argumentos para apoyar el cuarto retiro y reflejan en parte el sentir de la ciudadanía. Le hace falta a la gente, con todas las ayudas que hay, todo eso, igual hay mucha gente que quedó, todavía le sirve esa plata. Pero sí para la gente que lo necesita, obviamente que sí, pues. Estoy totalmente de acuerdo. La coyuntura que se vive por toda la situación, cada hogar es una realidad distinta, estamos en una crisis y yo creo que eso sería un soporte muy importante para los hogares. El próximo miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara continuará con la revisión y votación del proyecto que, con el paso de los días, no logra asegurar los respaldos. La situación no es fácil, es una situación compleja, pero estoy confiado de que podremos obtener los votos suficientes para que este proyecto siga avanzando. Y si bien hay cierta claridad respecto al actuar de cada sector, esta iniciativa no consigue convencer incluso a quienes en su momento lo apoyaron. Yo hoy en día no es que esté en contra. Yo he dicho que las condiciones no están para aprobar el cuarto retiro si lo igualamos al primero, al segundo, al tercero. No son los mismos requisitos. Yo voy a apoyar este retiro y lo he señalado siempre porque son plata de los trabajadores, son plata de los cotizantes y no podemos aceptar este corralito que se le imponga a los cotizantes de la AFP versus el sector privado. El Banco Central ya advirtió los riesgos económicos que reviste un cuarto retiro con impactos en la inflación y un posible recalentamiento de la economía. Eso, sumado a que las ayudas del Estado se extenderán hasta diciembre y la liquidez en las familias se prolongará. ¿Cuánto es efectivamente razón o consecuencia, ¿no es cierto?, de los retiros? ¿Cuánto es producto del alza del cobre, de los dólares, ¿no es cierto?, que están entrando al país? Pese a que el IFE se extendió, parece no ser motivo suficiente para frenar el avance de este cuarto retiro. El gobierno, en tanto, salió a hacer frente a los reparos que apuntan a las condiciones, sobre todo tomando en cuenta que el pago de septiembre será solo la mitad. No vemos ninguna justificación, sea sanitaria, sea política o sea económica, para un cuarto retiro. A la comisión están invitados diversos expertos, entre ellos el presidente del Banco Central y su par de la Comisión para el Mercado Financiero. Ambas instituciones han dado ya sus aprensiones respecto a la tramitación de este proyecto. Porque nunca antes este proyecto ha recibido tantos obstáculos como el que hoy día presenta. Desde el presidente de la República y todos sus ministros, varios economistas, los diferentes grupos empresariales que se ven día a día beneficiados con los fondos previsionales de los trabajadores. En la Cámara Alta el oficialismo se cuadró y ya anunció sus votos en contra. Bien, 8:14. Justamente el miércoles 1 de septiembre, cuando se vote en la Comisión de Constitución este proyecto, el Banco Central va a entregar su informe de política monetaria. Como les contábamos al comienzo, el IPOM es una proyección que hace el Banco Central que se va ajustando cada vez con más precisión en un rango más acotado respecto a las versiones anteriores que se entregan trimestralmente. Pues bien, aquí en el IPOM se conocerán las cifras y las proyecciones de crecimiento para este año y ya en el mercado apuestan que habrá, por ejemplo, un alza en las proyecciones de crecimiento para este año. En el reporte para el mes de septiembre, el crecimiento podría proyectarse entre un 9,5 a un 10,5%, apuestan en el mercado, mientras que la proyección de inflación también debería ajustarse al alza en un 4,6%. ¿Por qué es tan importante esta proyección que es el Banco Central? Fundamentalmente por este debate abierto a partir de un eventual cuarto retiro sobre un sobrecalentamiento de la economía. De hecho, el mismo Mario Marcel, presidente del Banco Central, en la Comisión de Constitución advirtió que si se aprobaba este proyecto, los riesgos macroeconómicos son importantes por los desajustes que provoca un crecimiento mayor al proyectado, mayor al natural, digamos, de la recuperación económica después del bajón del año 2020 y por las presiones inflacionarias que ya están por sobre el rango que plantea el Banco Central como algo saludable. Es importante detenerse en ese informe. El miércoles entonces se conoce este IPOM de septiembre que se entregará en el Senado.
Mientras tanto, las proyecciones que hacen en el sector empresarial son cada vez mejores respecto a este 2021. De hecho, según el último indicador mensual de confianza empresarial, los niveles están en su punto más alto en una década. Así lo refleja este indicador, según publica hoy día el diario El Mercurio. El índice lo elabora ICARE junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y llegó a 60,35 puntos. Ya les contábamos que la frontera entre el optimismo y el pesimismo está en los 50 puntos. Es decir, hay un crecimiento bien importante y es la primera vez desde marzo de 2018 que todos los sectores, comercio, construcción, industria y minería, están en un sector de optimismo y muestran predominio en esa línea. El más optimista de todos es el sector de la minería, que marca un 62 puntos, al igual que la industria, pero el comercio, por ejemplo, marca un 61,7 puntos y un repunte enorme desde comienzos de la pandemia el año pasado. Son señales bien relevantes que el mercado también mira con atención. El mismo Banco Central, al momento de elaborar sus proyecciones, está mirando este tipo de antecedentes y evidentemente están de la mano de las proyecciones de crecimiento económico para este año, de mayor liquidez también, básicamente por el ingreso familiar de emergencia y por los retiros que se han hecho hasta ahora. Todo eso configura un escenario aún optimista. Habrá que ver cómo va variando eso de la mano de la discusión política, sobre todo, que aparece como uno de los grandes riesgos para los próximos meses. Bien, 8:17 minutos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Agenda Económica aquí en CNN Chile. Bien, estamos de vuelta, 8:21 minutos, para abordar un tema bien interesante en el contexto de la carrera presidencial, cuando los candidatos están planteando sus distintas visiones sobre cómo reactivar la economía, pero también de cómo darle un giro distinto y tratar de buscar nuevas formas de crecimiento, sobre todo de generar mejor o mayor productividad en la economía nacional, que aparece como uno de los grandes desafíos para los próximos años, no para el corto plazo, sino con una mirada más larga. Vamos a conversar de este tema. Para eso estamos en contacto con Dante Arrigoni, el presidente de ACIMET. Gracias por conversar con nosotros, Dante, muy amable. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por invitarme y sobre todo para conversar este importante, súper importante tema para todos los chilenos. Sí, claro. Y que tiene un punto de partida, Dante. Hablamos de esto a partir del evento que van a realizar mañana, este foro anual de la industria, donde van a reunir también algunos de los candidatos presidenciales para abordar precisamente la mirada de largo plazo del crecimiento. Cuéntanos primero de este evento, Dante. Bueno, el primer debate de los candidatos presidenciales con respecto al foro de la industria que hace ACIMET todos los años. Y bueno, y tenemos la fortuna de que este año vamos a contar con José Antonio Kast, con Sebastián Sichel, con Gabriel Boric y con Marco Enríquez Ominami. Así que va a estar muy entretenido. Y el tema principal es el que tú dijiste, cómo es Chile crecer, cómo la necesaria estrategia industrial que tiene que tener Chile y nosotros proponemos al 2030, porque se escuchaba aquí hace unos minutos atrás del crecimiento de este año, que va a estar en torno al 10%, pero el crecimiento, la expectativa del crecimiento del próximo año es en torno a un 2, un 3, y para el 2023 baja a 1,5 y 2. Sí, y en ese sentido hay un debate y pareciera ser un momento clave para abordarlo, además, dado la crisis social que se ha vivido. Hay un debate respecto a cómo Chile puede recuperar mayores niveles de crecimiento. Si vemos el PIB tendencial, es bajo el crecimiento que Chile podría tener superado este periodo excepcional 2021 después del rebote del año pasado. Por eso la pregunta es ¿hacia dónde debería estar enfocada esa estrategia, Dante? Sí, efectivamente no basta solamente crecer, sino que lo importante es qué tipo de país queremos nosotros y qué tipo de empresa necesitamos para el crecimiento, para poder entregar más y mejores oportunidades de trabajo a los chilenos. Como tú bien dijiste, el crecimiento potencial de Chile es bajo, es menos de un 2%, y si crecemos a ese ritmo no vamos a ser capaces de satisfacer las demandas sociales de octubre del 2019. Claro. Pero sobre todo en la calidad y en la cantidad de los empleos que necesitamos una industria moderna, una industria con mayor productividad, más competitiva, y este modelo de crecimiento que tuvimos en los 30 años exitosos del 85 al 2015
bueno, está agotado. Hoy en día se necesitan otras cosas y eso es lo que vamos a discutir mañana en nuestro foro. ¿Qué es lo que significa ese crecimiento nuevo o distinto? ¿Por dónde pasa esa nueva estrategia? Bueno, nosotros mañana vamos a hablar de los dos pilares más importantes que tiene una estrategia industrial moderna, que es innovación y mercado. Chile en innovación está al debe. Nosotros invertimos en el país solamente un 0,4% del PIB, y si lo comparamos con la OCDE, que invierte un 2,4% e Israel invierte un 4,5%. ¿Eso qué significa? Que al tener menos innovación y desarrollo, nuestras empresas son menos productivas. Salió un informe de la Comisión Nacional de Productividad que nuestra productividad está en torno a un tercio o la mitad de los países con los cuales nos comparamos, y eso nos hace ser menos competitivos. Chile es una de las economías más abiertas al mundo, y por eso que nuestra manufactura en los últimos años ha decrecido. Nosotros hace 25 años representábamos el 20% del PIB y hoy en día solamente el 10%. Claro, y eso pasa por políticas públicas, por un rol más activo del Estado. Se lo pregunto porque cuando se habla de estos temas, rápidamente surgen ciertos dogmatismos quizás o visiones más conservadoras sobre cómo enfrentar estas etapas y estas nuevas discusiones. Efectivamente, esas visiones tan conservadoras son obsoletas. Hoy en día lo que se necesita son políticas de desarrollo productivo en una política de Estado, y que lo puedan seguir gobierno tras gobierno, no que se interrumpan. Necesitamos un largo plazo. Y para el caso específico de la innovación, que es fundamental en el mundo de hoy en día, que estamos ya avanzando en la industria 4.0, el principal benefactor de la innovación y desarrollo tiene que ser el Estado. Y aquí en Chile existe dogmatismo, y por eso es que nuestras políticas de innovación que hemos tenido no han dado resultados, y las cifras lo demuestran. Ajá. ¿Y eso qué significa cuando hablamos de un rol del Estado, Dante? Es que el Estado es el que tiene que invertir en mayor medida en innovación y desarrollo. Así lo hacen los países europeos, así lo hace la economía dinámicas de Asia, Estados Unidos con su política de defensa, y bueno, y aquí en Chile no lo hacemos, y además que tiene que ser el principal articulador entre los centros de conocimiento y la industria. Y eso es fundamental, y también tener un mercado competitivo y que realmente permita el crecimiento de la empresa de menor tamaño, que son las que más empleos generan. Dante, una última pregunta. La recuperación de empleo aparece como el gran desafío para el próximo gobierno. Gane quien gane, tendrá que enfrentar un mercado laboral bien deteriorado después de la pandemia. ¿Cuál es la clave para enfrentar ese tema, Dante? Bueno, lo vamos a conversar en nuestro foro de mañana. Chile tiene un problema de concentración de mercados que es muy típico de las economías de menor tamaño como la nuestra. Y por ejemplo, en Chile las empresas que con ventas sobre $1.000 millones concentran el 40% de la facturación en Chile y solamente dan el 2% de los empleos. Entonces, si nosotros queremos que los chilenos tengan más y mejores empleos, tenemos que concentrarnos en el crecimiento de las empresas de menor tamaño. Sí. Y ese es el gran desafío que tiene Chile, y ahí hay temas regulatorios, hay temas de incentivos, de créditos, bueno, una serie de cosas. Sí, interesante ver los primeros debates respecto a esta materia, las primeras definiciones también. Mañana en el Foro de Innovación, entonces, el Foro Anual de la Industria, de ACIMET, podremos ver al menos las 4 miradas que ustedes ya nos han planteado, Dante. Vamos a estar atentos a eso mañana. Gracias por el contacto, muy amable. Sí, cordialmente invitado por EMOL TV, se transmite mañana y por el canal 24 TV, así que espero que nos puedan ver, nos puedan seguir. Bien, gracias Dante, que esté muy bien. Nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica, 8:29 minutos. Ya viene Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.